tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar titulares de esta jornada. La denominada industria sin chimeneas de Argentina, el turismo, no se salva del impacto negativo ocasionado por la pandemia del coronavirus. En Noticias de nuestra América Latina les contamos las dificultades económicas que enfrenta este sector. En España, el derecho a la vivienda en la población joven parece cada vez más una meta inalcanzable. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar los datos del Observatorio de Emancipación Juvenil de España al respecto. Banco Central Europeo reconoce que la eurozona se encuentra frente a un panorama de difícil recuperación económica. En Economía 360 ampliamos. Y comenzamos con esta información. En Argentina, el sector del turismo ha sido impactado negativamente por la crisis sanitaria del coronavirus, con pérdidas por casi 78.000 millones de pesos. Esto equivale a 1.000 millones de dólares. Según un balance de la Confederación de la Mediana Empresa de este país, entre marzo y agosto, el turismo tuvo pérdidas por unos 77.890 millones de pesos. El estudio incluyó los 6 fines de semana largos del periodo y las vacaciones del mes de julio. Asimismo, la Confederación estimó los gastos directos que se esperaban de turistas y excursionistas. En ese sentido, el informe reflejó que para la fecha estimaban unos 11.6 millones de turistas y 19.7 millones de excursionistas en todo el país. Por otra parte, el balance destacó que el mayor impacto se generó por el receso de los viajeros en las vacaciones de invierno, con pérdidas de hasta el 52% del total de este sector. Además, el balance solo estudió los fines de semana y las vacaciones, sin incluir el turismo social, religioso o de salud por los congresos y convenciones. En ese contexto, el organismo de las pymes consideró que el turismo se recuperará a sus niveles anteriores como el mínimo hasta el mes de marzo del próximo año. Las remesas del extranjero a Ecuador se desplomaron casi un 20% durante el segundo trimestre del año. Según datos oficiales, las remesas que envían los ecuatorianos al extranjero a su país se contrajeron 809 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019 a 648 millones de dólares en el mismo periodo de este año, una caída de casi el 20%. Respecto a la proyección semestral, la baja frente a 2019 es de 11.4%, aunque prevén un crecimiento hasta diciembre de este año por las estimaciones financieras de los países de donde provienen estas remesas. Estos son los Estados Unidos, España e Italia, concentrando más del 85% del dinero que envían los migrantes a Ecuador. Asimismo, la gerente del Banco Central del país, Verónica Artola, expresó que la baja en las remesas supondrán para las familias ciertas dificultades de acceder a bienes y los servicios. Artola dijo que existe la preocupación de cómo el gobierno pueda garantizar la protección social a estas familias. Según datos de la Cancillería, hasta mayo la población estimaba al extranjero. Esta ascendía a unos 916.800 en los Estados Unidos, 412.000 en España y 121.000 en Italia. En Colombia, el sector de la salud presenta 40% más de riesgos de los contagios e inestabilidad laboral. Todo esto por la falta de los insumos ante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Un informe del Grupo de Monitoreo Crítico de Condiciones de Trabajo y Bioseguridad de Personal de Salud del país alertó que el avance del virus revela fragilidad en el sector y la explotación laboral. Asimismo, este estudio ratificó el predominio de contratos indirectos e inestabilidad del personal sanitario. Solo un tercio de los trabajadores posee una contratación con estabilidad laboral.
Además, el informe detalló los riesgos por las condiciones de bioseguridad debido al incumplimiento con el ajuste de la infraestructura para disminuir los riesgos de contagio, los protocolos de entregas de equipos de protección personal también. En este sentido, 1 de 4 trabajadores consultados que han tenido contacto con el virus de la COVID-19 resultó contagiado. De estos, un 84% son mujeres. Por otra parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos de Santander, Óscar Araujo, manifestó la ausencia de los elementos de protección y la falta de ventiladores y otros equipos esenciales. Y en Costa Rica desmantelaron un grupo criminal que extrajo cerca de 60 millones de dólares en oro. El director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa, reveló la desarticulación de un grupo que habría sacado del país 2.500 kilos de oro. En tanto, el funcionario informó que en los 33 allanamientos que realizan en las zonas como Puerto Jiménez, San Carlos, Heredia, Procosol y otras, han detenido a 23 integrantes de esta banda. En este sentido, el director detalló que la investigación del grupo criminal inició en el mes de abril de 2019, debido al reporte sobre un aumento desproporcionado en la cantidad de oro exportado lícitamente desde Costa Rica hacia las ciudades de Houston, Miami y Los Ángeles por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En esta investigación, Espinosa indicó que los exportadores se dedicaban de manera organizada a sacar el oro del país en cantidades importantes. Un caso difícil y complejo, detalló el funcionario. Por otra parte, desde abril del año anterior, las autoridades estimaron que el grupo exportó más de 2.500 kilos de oro. Sin embargo, la cifra puede ser mayor. México incrementó su recaudación tributaria en el primer semestre del año pese a los efectos económicos por la pandemia del COVID-19 a través de un comparativo realizado por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Entre 9 economías de América y Europa, este país mexicano fue el único en incrementar su recaudación tributaria en un 3.2%. Las autoridades han recaudado 1.748.838 pesos en ese periodo. Esto quiere decir 54.000 millones más que en los primeros 6 meses del año pasado. El estudio del SAT reflejó que la recaudación en los Estados Unidos se desplomó 20.9%, en Bélgica cayó 17.5%, en Reino Unido 15.9% y en Alemania 12.8%. También la obtención tributaria en Costa Rica se contrajo 11.6%, España 11%, Italia y Guatemala 7% y 5.2% respectivamente. México, a pesar de no haber realizado una reforma fiscal que aumente la recaudación, tampoco ha tomado las medidas de aplazamiento de los impuestos, todo esto procurando recuperar sus adeudos fiscales de otros ejercicios. Vamos a establecer una primera pausa. A la vuelta vamos a poner en contexto la información sobre el derecho a la vivienda de la población joven en España y sus niveles de los ingresos. No se aparte, que ya volvemos con más de Impacto Económico. El derecho para el acceso a la vivienda para la población joven de España se ha convertido en una meta inalcanzable y todo esto se debe a los costos de las mismas y los bajos ingresos del sector. En este segmento en contexto vamos a revisar algunos datos que ofrece al respecto el Observatorio de Emancipación Juvenil. De acuerdo al Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España, la población menor de 34 años tendría que cobrar el doble para poder hacer frente al pago de la renta de la compra de una vivienda. Esto significa que deben pasar de ingresos de 961 euros de media actuales a los 1.935 euros al mes.
Con el aumento, el sector puede hacer frente a los costes sin destinar más del 30% de sus ingresos. Las diferencias corresponden al segundo semestre del año 2019 y pueden agrandarse con el impacto económico ocasionado por la pandemia del coronavirus. La población joven de España arrastra otro problema y es su baja capacidad de ahorro. Según el estudio, el acceso a la vivienda resulta muy complicado, pues con la capacidad de ahorro de la que disponen, pueden acumular alrededor del 20% del valor de la vivienda que no suele financiar la entidad bancaria. El observatorio indica que dichos ahorros deben superar los 47.100 euros de media, es decir, una entrada 4,1 veces su sueldo anual. Asimismo, la compra de viviendas libre para una persona joven en solitario resulta inviable porque debe destinar el 60,4% de su sueldo neto, muy por encima del 30% que las entidades financieras suelen emplear como criterio. En el caso del alquiler, la situación es más compleja, pues los jóvenes menores de 29 años deben destinar gran parte de su salario al pago de la renta. En su estudio, el Consejo de la Juventud de España señala que para los jóvenes de hasta 29 años, la renta de alquiler supone el 90,7% de su salario. En comunidades como Cataluña, Baleares y Madrid, este porcentaje se dispara y supera el 100%, es decir, prácticamente imposibilita su emancipación por compra o alquiler de vivienda en solitario. El observatorio argumenta que el precio de alquiler de casas se ha incrementado en los últimos años, razón por la que algunos jóvenes que desean independizarse optan por compartir la renta de una vivienda con otras personas que teóricamente podría costearse dedicando el 29,9% de su salario individual. De esta forma, ante la imposibilidad de comprar o alquilar en solitario, los jóvenes españoles que se quieran independizar tienen tres opciones. La primera, retrasar la decisión, opción escogida por la mayoría. La segunda, participar en un proceso de adjudicación de una vivienda protegida, aunque cada vez hay menos ofertas, o buscan alternativas fuera del mercado. Una de ellas consiste en ocupar viviendas cedidas por otras instituciones o personas, presumiblemente familiares cercanos. Otro elemento que arroja este estudio elaborado por el Consejo de la Juventud de España es el bajo nivel de emancipación registrado en el país. Hasta finales del año 2019, solo el 18,7% de la juventud española estuvo emancipada. Asimismo, meses antes de la pandemia, solo 1 de cada 5 jóvenes con trabajo se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto es consecuencia directa de las condiciones laborales y de trabajos temporales que abundan entre los menores de 34 años. Hasta finales de 2019, los jóvenes que trabajaban 55,4% lo hacían en puestos temporales. Además, estaban empleados en sectores como la hotelería, también en el turismo, ambos afectados por la pandemia del coronavirus. Igualmente se añade el agravante de contratos en prácticas o incluso en las economías sumergidas. En este sentido, no puede acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo quien está en unas prácticas extracurriculares o quien trabaja sin contrato. Tiempo de establecer una nueva pausa. A la vuelta en nuestro segmento de Economía 360 hablamos del Banco Europeo que reconoce que la eurozona tiene ante un panorama difícil de la recuperación económica. Y de todo esto se debe a la fragilidad económica persistente. Más detalles al regreso. El Banco Central Europeo, a través de un informe, reconoció que la eurozona tiene ante sí un panorama de difícil recuperación económica debido a la fragilidad económica persistente. La entidad financiera señala que la vuelta a la normalidad para el área de la moneda común será desigual y parcial en virtud de unos riesgos a la baja todavía existentes. Asimismo, el banco consideró que la recuperación de las condiciones financieras choca con la evolución de la pandemia de la COVID-19 en los Estados Unidos y también otras economías de mercados emergentes, lo que genera temores sobre una recaída en la contención de la propagación del virus.
La pandemia del coronavirus, de hecho, ha golpeado fuertemente el Producto Interno Bruto de los países miembros de la zona euro. Según la Oficina Europea de la Estadística de la Eurozona, experimentó una caída económica de 12.1% en el segundo trimestre de este año frente al periodo de enero a marzo, lo que significa el mayor retroceso de su historia. En Vietnam, dirigentes de empresas extranjeras se mostraron optimistas sobre las perspectivas económicas del país. Kenneth Atkinson, fundador de la firma de auditoría internacional Grant Thornton, dijo que Vietnam seguirá siendo un destino atractivo para las empresas internacionales, pese a que algunos economistas advierten que el brote pandémico podría ensombrecer los anteriores pronósticos sobre el crecimiento económico a corto plazo. Asimismo, indicó que la forma en que Vietnam hizo frente a la primera ola de COVID-19 genera la confianza en el país y eso va a acelerar el proceso de recuperación económica. Tan solo en julio pasado, Vietnam atrajo 3.150 millones de dólares en inversión extranjera directa y también capital para la adquisición de acciones, lo que representa incrementos interanuales e intermensuales de 79.8 y 76.2% respectivamente. En los Estados Unidos, los pedidos semanales de subsidio por desempleo registran un incremento. Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo subió la semana pasada a 1.1 millones, en comparación con los 963.000 pedidos la semana anterior. Asimismo, este informe muestra que el promedio de solicitudes del subsidio convencional en 4 semanas, una medida que compensa las variaciones semanales, fue de 1.17 millones en la semana que concluyó el 15 de agosto. Por otra parte, la semana pasada también fue la segunda en la cual más de 16 millones de trabajadores independientes y subcontratistas quedaron sin el subsidio semanal de $600 otorgado gracias a un programa de emergencia que fue creado en marzo pasado para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. Siria recibió donativos de insumos médicos procedentes de Irán. Esto lo titula así el portal web de nuestra casa televisiva, telesurtv.net. En el interior de esta noticia, dice que el Ministerio de Salud de Siria recibió un donativo médico de la República Islámica de Irán. Todo esto para apoyar los esfuerzos del personal sirio de la salud en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. La asistencia incluye suministros para detectar el virus y también dispositivos para medir la temperatura y oxigenación. La ayuda será realizada en el marco de las excelentes relaciones entre estos dos países amigos. El asistente del Ministerio de Salud explica que esta ayuda constituye un apoyo al sector sanitario del país, especialmente después de las dificultades que enfrentó durante los largos años de guerra y ante el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo sirio. La posición de China en la fabricación mundial no se verá afectada. Esto lo manifiesta así Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio del gigante asiático. Gao indicó que China es un gran país fabricante y ha sido el mayor exportador de bienes del mundo durante 11 años consecutivos. Una realidad que es posible gracias a que el gigante asiático tiene un sistema industrial completo y es el único país del mundo que tiene todas las categorías industriales en la clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones Unidas. El funcionario chino también precisó que el país continuará ampliando la apertura a niveles superiores, mejorando el entorno empresarial y desempeñando todo debido al papel en la estabilización de la cadena industrial y también la cadena de suministro, con abundantes recursos laborales, instalaciones e infraestructura industriales completas y también un enorme mercado de 1.400 millones de personas. China todavía tiene una ventaja competitiva única en el mercado internacional. Tiempo de repasar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Vemos en pantalla el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marca $42.18 el barril, ha perdido 0.75 centavos de dólar.
Sumamos Brent de referencia en Europa, se ubica en este momento en $44.79 el barril, ha perdido 0.58 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo PEP, se ubica en este momento $45.19, tiene una baja de 0.3 centavos de dólar. Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. También haga sus comentarios y sugerencias a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Hasta la próxima.